Buenas tardes, costarricenses. Un gusto volverles a saludar en este año 2025. De nuevo por acá informando sobre el caso Papagayo y sus diversas ramificaciones y cómo también va evolucionando el proceso. A partir de este momento voy a recordarles lo que ya hemos venido explicando en videos anteriores. Y al final vamos a hacer un análisis de síntesis de cómo el caso está y lo que el caso como tal significa para Costa Rica, para la Segunda República y para el ambiente político institucional de Costa Rica. Recuerde que les habla el ciudadano costarricense Jorge Roger Méndez Benavides, doctor en Ciencias de la Administración. Vamos a la información. Recuerden, costarricenses, estas fechas son muy importantes para comprender los sucesos de la falsa expropiación, que más bien es un acto terrorista de Estado contra doña Alba Mendoza, viuda de Paniagua, y sus hijos menores de edad. El 9 de abril de 1978 muere don Manuel Paniagua Rodríguez, esposo de doña Alba Mendoza Mendoza, que a partir de ese momento pasa a ser la viuda Alba Mendoza, viuda de Paniagua. Y 2 meses después, en junio de 1978, utilizando la policía, la fuerza pública, sacan a doña Alba Mendoza, viuda de Paniagua, y a sus hijos menores de edad de la finca Los Palmares. Esto es un acto terrorista de Estado contra doña Alba Mendoza, contra una costarricense y sus hijos, en el gobierno de Carazo Odio. Ahora, vea qué interesante. Entonces, se muere don Manuel, sacan a doña Alba Mendoza de Paniagua y a sus hijos, y el Estado toma posesión de la finca Los Palmares. Ahora, de este acto a la inscripción de la finca Los Palmares junto con otras 7 fincas adicionales en el folio real 570-993-000, es la otra parte de la historia que a continuación se va a explicar. Bueno, costarricenses, seguimos hablando del caso Papagayo y de los orígenes de la famosa finca inscrita en el partido de Guanacaste, por eso lleva este número 5, folio 70993-000. ¿Cómo aparece esta finca inscrita a nombre del ICT? ¿Y cómo se da cuenta los abogados del sucesorio de Manuel Paniagua Rodríguez de la existencia de esta finca? Porque estaba oculta al ojo público. Resulta que Fran Paniagua Mendoza, el abogado del sucesorio de su padre, don Manuel Paniagua Rodríguez, previo a descubrir la existencia de la finca 70993-000, estaba peleando contra las fincas del metaverso jurídico, porque esta finca 70993-000, que es de suelo o piso real en Costa Rica, ha sido, desde la perspectiva del metaverso, un gemeleo con la finca 9Z000. Le decimos finca, pero realmente es un registro de concesión turística. Entonces, la 70993-000 se gemelea con la 9Z-000. Y claro, estaban peleando 14 causas en el metaverso y contra el metaverso, cuando lo que había que atacar era la finca 70993-000, que es la finca madre que reúne el piso de toda la propiedad de Hacienda Los Palmares. Ahora bien, ¿cómo es que se llega a enterar los abogados del sucesorio de don Manuel Paniagua Rodríguez la existencia de esta finca? Gracias a que la abogada de la Procuraduría General de la República, Yani Salas, es la que indica que no se está peleando contra un metaverso, sino que realmente la finca se encuentra inscrita o contenida en la reunión de fincas que tiene el folio 70993-000.
es ahí donde nos enteramos efectivamente de la existencia de la 7993-000 y por consiguiente se retiran las 14 causas contra el metaverso y se dirige el pleito, el contencioso administrativo contra la finca Folio Real de Piso Real, la 7993, que nunca ha sido segregada. Ahora, esta 7993-000 tiene una historia, porque en 1981, con datos de información posesoria falsas, certificadas por Mario Carazo Celedón y enviadas a la Notaría del Estado, la notaria Ciani Monturiol Barani, que no llevó a cabo el estudio de confirmación de que las informaciones posesorias que Mario Carazo Celedón le estaba dando certificadas verdaderamente eran reales, inscribió en 1981 la Hacienda Los Palmares en 6 fincas de información posesoria falsa. Y para 1991, a esas 6 fincas se le agrega una más comprada, una finca donada y una expropiada. Pero todas estas, tanto la donación como la expropiación, como las 7 fincas compradas, entre comillas, parten de informaciones posesorias falsas. De modo tal que la inscripción inicial de 1981 se hace con datos de los años 70 para hacerla calzar. Recuerden que en el mes de junio de 1978, doña Alba Mendoza Vida Paniagua y sus hijos son expulsados de la Hacienda Los Palmares junto con lo que tenían, animales de corral, empleados, peones, de la finca Los Palmares. Eso es en 1978, 2 meses después de que don Manuel Paniagua Rodríguez muriera. Y para 1981, con informaciones posesorias falsas, se lleva a cabo la primera inscripción a nombre del ICT de 6 fincas con información posesoria falsa. Y pasan 9 años hasta que en 1991 aparece la 7993-000. Ahora, lo interesante de la 7993-000, costarricenses, es que estaba oculta, no sabíamos que existía esa finca. Y como repito, es Yani Salas Víquez, la abogada de la Procuraduría, la que en una audiencia revela que la finca que se está peleando, o sea, la finca Los Palmares, está contenida dentro de la 7993-000. Y entonces, al darse cuenta este hecho, los abogados del sucesorio de don Manuel Paniagua Rodríguez retiran las 14 causas contra las fincas gemeliadas del metaverso, las que llevan el código 9Z-000, Z000, y se dirige el contencioso administrativo contra la 7993-000. Vamos a seguir explicando este caso. ¿A quién le compra el ICT? Supuestamente a Álvaro Arias Villalobos. ¿Y por qué supuestamente? Porque ¿a quién le compra Álvaro Arias Villalobos? No hay registro, sino que efectivamente hay falsedad en la información posesoria que don Mario Carazo Celedón le pasa a la licenciada Ciani Monturiol Barani para que haga la inscripción en 1981 de la finca Los Palmares divididas en 6 informaciones posesorias falsas. Entonces, la propiedad de don Manuel Paniagua Rodríguez, legítimo propietario de la finca Los Palmares, se toma o se divide en 6 informaciones posesorias falsas para indicar que Álvaro Arias las adquirió y que Álvaro Arias le vende al ICT.
¿Y por qué sabemos que esa información posesoria es falsa? Porque en ese tiempo los folios de las fincas estaban en el viejo sistema de tomo, folio y asiento. Y por consiguiente, para que la finca en compra y venta fuera efectivamente justa, ateniéndose al marco normativo, requería de la firma de un juez del acto de información posesoria, de un número de edicto, donde se llamaran a los interesados de la información posesoria precisamente del acto de compra-venta que se iba a llevar a cabo. Y obviamente de un número de expediente, donde se llevara a cabo todo este proceso administrativo. De modo que estamos ante un robo con información posesoria falsa de la finca de don Manuel Paniagua Rodríguez, a través de informaciones posesorias falsas de que Álvaro Arias Villalobos las adquirió de no se sabe quién. Y este es el principal punto de la defensa de los abogados del sucesorio de Manuel Paniagua Rodríguez en la solicitud, en la petitoria de reivindicación, que no hay forma de probar cómo Álvaro Arias se hace dueño de esas propiedades y a su vez llevan a cabo la venta al ICT. De modo tal que la información posesoria falsa es la técnica que se utilizó acá para robarle técnicamente a don Manuel Paniagua Rodríguez y a sus herederos la finca hacienda Los Palmares. Seguimos explicando el caso. Continuando con la explicación del caso Papagayo y de cómo se le robó técnicamente la finca a el sucesorio de don Manuel Paniagua Rodríguez. Figúrense ustedes, costarricenses, que el ICT, a la hora de redactar contratos de concesiones turísticas, utiliza este estribillo mal escrito. Dice que de las fincas adquiridas por el ICT mediante la ley 6370 se otorga en concesión bla, 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 bla. O sea, así no se hace eso en términos de la técnica de la notaría. Lo que tenía que decir era lo siguiente: una cláusula correcta debería haber sido escrita de la siguiente forma: que el ICT es propietario de la finca Folio Real inscrita en el partido de Guanacaste 570-993-000, que de dicha finca se viene a segregar 572 hectáreas que se otorgan en concesión. Pero en color azul, que es la forma correcta de redactar para que efectivamente se note que lo que se está dando en concesión es una segregación de una finca de folio real, no está así en los contratos que el ICT ha otorgado en concesiones turísticas, sino que esconden este número de folio real 7993-000, indicando que de las fincas adquiridas por el ICT mediante la ley 6370. Esto está mal escrito. Esto no está bien. Y precisamente esa ley 6370 te tira al decreto de las concesiones turísticas nacionales, el decreto del Registro General de Concesiones Turísticas, y ahí ya no estamos hablando de los folios de finca real, sino de los folios de concesión turística, donde la finca 7993-000 se gemelea en una estructura paralela metaversica en la 9Z-000. Y ahí empezó el metaverso. Costarricenses, entonces venimos explicando el metaverso de Papagayo. Habíamos dicho que esta finca de folio real 570-993-000 estuvo escondida del ojo público por más de 30 años. Quien la hizo aparecer, porque se expresó así en una audiencia, es la abogada de la Procuraduría General de la República, Yani Salas Víquez, quien indicó que el pleito estaba contenido
dentro de las fincas inscritas bajo el folio real 7993-000, pero esta finca se gemeleó con un código de concesión turística 9Z-000, es decir, se creó una estructura paralela para no segregar la 7993 y por consiguiente segregar en el aire, en términos de metaverso, la 9Z-000. Y este metaverso ha tenido 3 etapas. Y vea qué interesante, las 2 primeras etapas, las segregaciones entre comillas que se hacen de la 9Z-000 cuentan con registro de concesión turística. Pero la tercera etapa no, esta es la peor de todas. La primera etapa del metaverso. Entonces, la 9Z-000 se divide en 8 grandes lotes, en 8 hiperlotes y 111 lotes de 5,000 metros cuadrados cada uno. Pero son lotes en el aire, porque no son segregaciones de la 7993-000. Y por consiguiente, cada lote de estos lo que tiene es una sociedad anónima de papel representada para aquellos que la compran en términos de estafa. Luego, la segunda etapa son 2 grandes condominios con 174 fincas filiales con registro turístico. Aquí está lo que se conoce con el nombre del Hotel Andaz y el Istmo Papagayo. Aquí el condominio del Hotel Andaz. Y la tercera etapa es la peor de todas y la que más asusta. Son las 36 casas del Ritz-Carlton en zona marítimo terrestre, es decir, ahí no se puede ni siquiera efectivamente construir si no es por concesión validada por el Estado, sin registro, sin folio real, en el aire. Es un metaverso. Entonces aquí hay 2 tipos de estafa. Primero se estafa a los que adquieren estas sociedades de papel de quien tiene a cargo la concesión, que en este caso son las empresas de Karim Yamal Alibay, que a su vez se las compraron a la Fundación Internacional, que a su vez recibió las acciones de Ecodesarrollo Papagayo. Esta gente lo que hace es, por consiguiente, dividir el metaverso en sociedades anónimas de papel y vender esas sociedades anónimas. Entonces la gente llega y compra una sociedad anónima de esta categoría y construye una mansión de 25, 26, 30 millones de dólares ahí. Porque es una concesión dada a este concesionado, pero no es realmente una concesión de piso, sino está en el aire. Y por consiguiente así están construyéndose las 36 casas del Ritz-Carlton en zona marítimo terrestre. Ya están construidas las 174 fincas filiales con registro turístico, Andaz y Istmo Papagayo, los 2 grandes supercondominios. Y obviamente la primera etapa fueron los 8 grandes lotes y los 111 lotes de 5,000 metros cuadrados con registro turístico, pero no con registro de folio real de piso. Aquí estamos hablando de un gemeleo, de una estructura paralela. Y aquí se estafan tanto al Estado, porque no tiene el ICT el control de estas concesiones, porque estas concesiones las hacen los mismos notarios privados de los que recibieron las concesiones y le envían la información al registro de concesiones turísticas ya cocinada, y obviamente a los que compran estas sociedades de papel. Y el Estado no recibe absolutamente nada de los ingresos turísticos que ahí se están dando. Y yo me pregunto, ¿y la Municipalidad de Carrillo y de Liberia estarán cobrando lo que corresponde por los metros cuadrados de construcción? Todo esto es un misterio. Y precisamente por eso hemos dicho que el polo turístico Papagayo debe ser allanado, debe ser intervenido y hacer una auditoría forense, contable y financiera para saber dónde están los dineros que ha registrado este proyecto y cuánto se ha pagado el Estado, si es que se ha pagado, y precisamente a la Hacienda Pública y a las municipalidades de Liberia y de Carrillo. Bueno, costarricenses, después de ver este recorrido de información en el cual hemos analizado la situación del caso Papagayo, el metaverso jurídico que se ha hecho de la finca 7993-000, debemos de hacer algunas reflexiones.
Lo que ya yo he venido diciendo en otras oportunidades. El caso Papagayo es el último clavo en el ataúd de la Segunda República. Es tal el nivel de crimen organizado y de violación de la ley anticorrupción que eso es espantoso. Todo lo que hemos explicado es increíble porque es un delito continuado a través de gobiernos, a través de varias generaciones de políticos y de administradores públicos, por un lado. Por otro, nadie quiere hablar del caso. Ni el Frente Amplio, que debería tomar este caso para hacer control político de todos sus adversarios políticos, lo toma. Mucho menos Liberación y la Unidad y el PSD, que está en el gobierno ahora. Lo curioso es que tampoco el Poder Judicial hace mucho al respecto, porque hemos solicitado que se allane las oficinas del Polo Turístico Papagayo y del ICT para averiguar si efectivamente se están pagando los impuestos de toda la facturación del flujo de caja pasado, actual y futuro de ese proyecto, y no dicen nada. O sea, es un silencio sepulcral. Papagayo es la estrategia jurídica y financiera y de corrupción más fina que tiene un día la Segunda República, y es la razón por la cual ninguno de los políticos que están ofreciendo su nombre para las elecciones del 2026 tiene la capacidad de explicarle al costarricense qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo y por qué razón va a seguir con el problema si el pueblo no toma cartas en el asunto. Y principalmente, ahorita en Segunda República, el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial deben de tomar cartas en el asunto e investigar el tema a profundidad. Con relación al evento de los tribunales contenciosos administrativos, es muy interesante lo que está ocurriendo, porque la jueza Alana Fonseca, al inicio, anotó la finca 7993-000 como reserva para lograr que entonces la justicia que dé la sentencia de ese caso se pueda ejecutar sin ningún problema. Mas ahora, antes de ir a la etapa de juicio, quitó la anotación de la finca y con ello entonces le permite al ICT traspasar la finca a un fideicomiso y con ello crearle más problemas tanto al Estado, a los verdaderos propietarios que son el sucesorio de don Manuel Paniagua Rodríguez y obviamente al resto de los ciudadanos costarricenses que en algún momento vamos a tener que enfrentar como Estado las denuncias de estafas que le van a hacer a Costa Rica los que adquirieron las sociedades anónimas de papel del Polo Turístico Papagayo y el metaverso que hay ahí. Costarricenses, es hora de que pongamos las barbas en remojo, es hora de hacer valer nuestra soberanía, es hora de hacer valer nuestra libre autodeterminación. Un gusto saludarles de nuevo, les habló el ciudadano costarricense Jorge Roger Méndez Benavides, doctor en Ciencias de la Administración. Muy buenas tardes.